Gracias por conectarse. Hola hermanos, qué alegre es que estén en línea y en esta noche queremos que te puedas despojar de todo lo que te ha pasado, que sea un momento en el cual nos podamos concentrar para darle un momento a nuestro Dios. En nuestros grupos de conexión hemos visto temas muy interesantes. Si aún no asistes a alguno, te invito a que lo puedas hacer. Y hay un versículo en particular que te quiero comentar. Ese está en 1 Samuel 16, versículo número 7, y dice de la siguiente forma: Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Muchas veces nos concentramos por lo que sucede en la persona en el lado exterior, pero dejamos de ver lo que su esencia, su interior sucede. Y déjame contarte que Dios mira nuestro corazón. Es momento que hagamos que nuestro interior sea algo bueno, sea algo productivo y sobre todo que ame a nuestro Señor con todas las fuerzas. Así que en esta noche te invito a que podamos compartir este servicio, pero antes vamos a orarle a nuestro Dios. Ahí como estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a hacer la siguiente oración. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque nos has llenado de tu gloria, nos has llenado de tu amor, de tu poder. Gracias porque podemos participar, mi Dios, podemos estar conectados a través de esta red y podamos, Señor Jesús, aprender más de tu palabra. Gracias porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres majestuoso, mi Dios. Oramos, mi Dios, para que desde ya puedas preparar nuestro corazón para recibir todo lo que tú deseas en nosotros, Padre Celestial. En tu nombre, mi Dios, gracias por este tiempo, Padre. Amén y amén. Y así con esa alegría, con ese entusiasmo, vamos con la alabanza. Y hoy cantamos al único Dios, al mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro.
Él es quien nos ha hecho libre y por eso hoy le cantamos. Amén. Separarnos de su amor en Cristo. No hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en mi Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Te adoramos, Jesús. Tú eres fiel, Dios, y siempre estás con nosotros. Aunque no podamos ver, Señor, tú estás obrando. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, tu mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí.
primero tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, yo los derribo. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, yo los derribo. Él es mi Salvador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aleluya.
Te adoramos, Jesús. Tu amor es incomparable. No profundo me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Hacia mi ser, a tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, a tu inagotable amor. Poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene
Hola hermanos, buenas noches. Bienvenidos a este su servicio de miércoles por la noche. Estamos agradecidos, contentos de tener su sintonía. Gracias por conectarse con nosotros en las redes sociales. Hoy vamos a ir al libro de los Hechos. Los Hechos relata la historia de la iglesia naciente y cómo después de que Jesús fue ascendido al cielo, comenzó este movimiento maravilloso que se llama la iglesia. Y ahí hay buenas historias. Y hoy vamos a utilizar una de estas historias y un personaje conocido para aprender un poco acerca de la fe, acerca de la diferencia que hace la fe en la vida de los cristianos. Así que vamos a ello. Vamos a orar primero. Cierre sus ojos. Bendito Dios, gracias porque estás con nosotros. Tu amor, Señor, tus cuidados, tu misericordia nos alcanzó y es lo mejor que nos ha sucedido. Hoy queremos, Señor, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón. Estamos dispuestos a recibir tu palabra y ser transformados por el poder que ella tiene, porque es tu palabra, Señor. Eres tú el que habla y el que nos enseña cómo debiésemos vivir. Habla a cada uno de mis hermanos, a sus familias, ahí donde se encuentren. Llénalos hoy de esperanza, de alegría, que puedan aplicar estos principios a su vida, oh Dios, y puedan llevar vidas victoriosas. Puedan gozarse y alegrarse de ser tus hijos, de ser parte de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tienes su Biblia por allí, le voy a invitar a que busque conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Capítulo 27 narra una historia de cuando el apóstol Pablo estaba siendo llevado a Roma. Y en el versículo 18 vamos a leer cómo va la situación hasta este momento y luego yo les voy a contar un poquito de qué es lo que está sucediendo. Dice así, Hechos capítulo 27 versículos 18 a 20. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Ha perdido usted la esperanza alguna vez? Bueno, aquí en esta historia estamos en el instante en el que después de muchos días a la deriva en el mar, toda la tripulación y los presos que iban junto con Pablo perdieron la esperanza de salvar la vida. Y es que las circunstancias no eran para menos. Si recordamos un poquito cómo fue que llegamos aquí, había un hombre de la ciudad de Tarso que se llamaba Saulo, que había sido enseñado a los pies de uno de los grandes líderes y maestros de la época. Y en su infancia y juventud había adoptado un celo profundo por la ley, por los profetas, por la palabra de Dios. Pero ese celo había sido mal encaminado y en la secta a la que este hombre pertenecía, que era los fariseos, el cumplimiento de la ley llegó a ser más importante que las personas. Y vemos muchos encuentros de Jesús con fariseos y muchas veces que los tuvo que confrontar porque para ellos cumplir las tradiciones que tenían resultaba más importante que atender las necesidades de las personas. Es hacia ellos, hacia los que Jesús dirigió frases como serpientes, como sepulcros blanqueados, como hipócritas. Así que era un grupo de gente que le interesaba ser bien visto, que le llamaba la atención recibir reconocimiento. Incluso la Biblia nos reporta que Jesús les dijo: a ustedes les encanta sentarse en los primeros lugares en las reuniones.
les encanta que las personas les hagan reverencia y les reconozcan que son buenos. Les gusta hacer alarde de sus ofrendas y les gusta vestirse de manera que los otros puedan ver que son religiosos. Este hombre, Saulo, había sido enseñado en esa línea, pero su celo, la actitud de este hombre, Saulo, hacia sus creencias, se había radicalizado tremendamente al punto que estaba dispuesto a matar para defender lo que él creía. Se nos dice que un hombre noble, que un hombre que era bueno, sufrió muerte a causa de predicar el evangelio, y uno de los que estaba allí, dice la Biblia, respirando amenazas de muerte, era este Saulo, aunque un poco más joven. Ante la muerte del justo Esteban, este hombre estaba allí, donde los mayores dejaron a sus pies sus túnicas, a su resguardo, y él deseaba ser parte de lo que estaba sucediendo allí. Tenía mucho celo, pero Dios lo había escogido. Y andando en esta persecución de cristianos, Saulo ha obtenido ya autoridad, ha obtenido cartas de los principales sacerdotes y de las autoridades para llevar arrastrados a los cristianos hacia las cárceles y enjuiciarlos. En uno de sus viajes hacia la ciudad de Damasco, la Biblia nos reporta que fue deslumbrado por una luz muy fuerte y quedó ciego. Y Dios se le presenta, Jesucristo se le presenta, y aunque las personas que estaban alrededor de él no sabían qué es lo que estaba pasando, él tuvo una conversación con Jesús. Preguntó, ¿quién eres? Y entonces Jesús le dijo, yo soy Jesucristo al que tú persigues. Y le da instrucciones para ir a la ciudad y esperar por allí algunos días para el cumplimiento de un plan de Dios, de un proyecto de Dios. Sucediendo esto, en esa ciudad hay un hombre, un discípulo de Jesús que se llama Ananías, y este Ananías ve en visión que Dios le envía a orar por Saulo. Recibe instrucciones de parte de Dios y tiene una conversación con Dios y le dice, Señor, pero este tipo es un tipo malo. Yo he oído de él, yo sé quién es. Pero Dios revela su propósito y le dice a Ananías, Ananías, ve y haz lo que te estoy pidiendo porque este hombre es instrumento para mí. Él va a hablar delante de reyes y de personas de autoridad. Ananías obedece a la palabra, va a buscar a Saulo y ora por él. Saulo está ciego, está desconcertado, porque toda su vida ha pensado que está haciendo lo correcto, pero de repente descubre que estaba muy equivocado. Y entonces, al recibir la palabra de Ananías, él entiende que estaba en un error. Y da totalmente la vuelta, se da la media vuelta de la ruta que llevaba y comienza a caminar en la dirección opuesta. El que antes perseguía a la iglesia, ahora es su defensor. Ahora predica con pasión, con alegría, y porque tiene una capacidad muy grande, porque tiene estudios, porque tiene conocimiento, entra en otro ámbito de la sociedad, de las personas. Comienza a discutir con los filósofos, comienza a discutir con personas que tenían otro nivel social. Recordemos que la mayor parte de discípulos habían sido llamados de entre la gente común, habían sido llamados pescadores, cobradores de impuestos, personas que no tenían una educación particular como sí la tenía Pablo. Entonces Pablo, porque Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo, comienza ahora este recorrido de predicar el evangelio.
comienza a plantar iglesias y mucha de la riqueza que tenemos en el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento, voy a decir, una muy buena porción de él, fue escrito por Pablo. Se registran las cartas que él enviaba a las iglesias y ahí está la explicación del Evangelio, ahí está la defensa del Evangelio, una cosa muy tremenda. Pablo comienza a padecer y a sufrir por causa del Evangelio. Y él mismo reporta que algunas veces apedreado, algunas veces azotado con varas, otra vez lo tuvieron que descolgar de un muro para que pudiera huir, en naufragios. Y este en particular, uno de los más interesantes por la historia que cuenta. Entre todas las situaciones que enfrenta Pablo, en una de estas lo encarcelan y lo azotan y le dan oportunidad de presentar su defensa ante personas importantes, tal como había sido profetizado. Ante el abuso del cual había sido objeto siendo ciudadano romano, Pablo apela a César y dice, miren, yo no quiero que me pidan perdón por lo que me hicieron, yo quiero llevar mi caso ante César. Pablo ve la oportunidad de que el plan de Dios se cumpla en su vida y así es como comienza este recorrido que termina, o que aparentemente termina en un naufragio. Pablo es llevado por un grupo de soldados que llevan a un grupo de prisioneros en dirección a Roma. Y ante las situaciones del viaje, Pablo comienza a ocupar un lugar importante dentro del grupo de personas que iban viajando. Recordemos que esto no era como en nuestros días, que nos subimos a un vehículo, a un autobús o a un avión y en cuestión de horas, si muchos días, ya estamos en nuestro destino. Estos viajes eran largos. Viajar desde Israel, desde Jerusalén hasta Roma en Italia, era un viaje que duraba varios meses. Si usted ve un mapamundi, va a encontrar por ahí que, bueno, efectivamente se puede llegar por tierra, pero es posible que sea un poco más práctico llegar utilizando el mar para acortar distancias. Cuando Pablo es llevado hacia Roma, comienzan a buscar la forma de llegar más pronto. Y el invierno se aproximaba, es lo que dice la Biblia, y Pablo les dice a los marineros y le dice al capitán de la guardia con el que él iba, no deberíamos salir. Claro, Pablo no es marinero, él es en todo caso predicador en ese momento, pero tiene revelación de parte de Dios y él dice, miren, yo siento que no deberíamos ir en este momento, sino que deberíamos esperar. Debiésemos buscar una ciudad, un lugar donde podamos pasar refugiados durante el invierno y cuando el tiempo mejore, entonces hacernos a la mar. Pero dice la Biblia que el capitán del ejército escuchó más a los marineros y a las personas comerciantes del puerto y decide emprender este viaje en barco. En donde nos encontramos, que es el versículo número 18, ya han pasado varias situaciones, pero aquí están metidos a medio mar, azotados por las olas, azotados por el viento, y cuando ya han pasado varios días, cuando ya han pasado varias noches, pierden la esperanza. Y lo que sucede es que la crisis o las situaciones difíciles de la vida comienzan a golpear y comienzan a golpear y comienzan a golpear a la vida de muchos. Y quizás en los primeros días hay ánimo, quizás en las primeras semanas hay fuerza, pero dice por ahí la canción, no es lo duro sino lo tupido lo que lo desgasta a uno. Y esto era lo que estaba sucediendo con estos hombres. Ya eran tantos días los que estaban pasando en el mar, ya habían sido agitados por las olas de aquí para allá
ya estaban en el punto en que habían tirado aparejos, que habían tirado parte de los equipos del barco y simplemente se estaban dejando llevar hacia donde el viento, la corriente los llevara. Habían perdido la esperanza. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. ¿Se imaginan ustedes alguien que llegue con una declaración como esta? Todos están en ese barco siendo azotados y aparece alguien que les dice: bueno, ¿por qué no comen algo? Yo les dije que no saliéramos, pero ustedes no me hicieron caso. Pero tranquilos, el barco se va a hundir, pero ninguno de ustedes va a perder la vida. Yo creo que algunos de los que estaban ahí se han de haber quedado muy desconcertados. Otros, porque le tenían respeto a Pablo, no dijeron nada, pero de hecho pensaban que estaba loco, que ya estaba delirando. Pero ¿qué es lo que sucede? Y este es el punto que yo quiero compartir hoy con ustedes. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo de Dios entiende que en su vida hay propósito? Entiende que hay un destino diseñado por Dios para él o para ella. ¿Qué es lo que sucede cuando uno de nosotros tiene claridad de la visión, del mensaje de Dios, de los planes de Dios, y entonces puede influir sobre otros? Ese es el ejercicio de la fe cristiana. Los cristianos parecemos locos, pero no estamos locos. Tenemos una fe que está establecida sobre una roca firme. Lo que nosotros creemos tiene un fundamento fuertísimo. Y es que Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, se dieron varios eventos, pero principalmente hay una situación que se cumplió. Y es que quedó demostrado que Jesús era quien decía ser. Porque hay otro montón de cosas que sucedieron alrededor de esto, pero esta la tenemos que entender. Cuando Jesús resucitó, lo que quedó demostrado es que Él era quien dijo ser. De hecho, una de las declaraciones de alguien que anda cerca por ahí es: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Debió ser impresionante la escena, lo que este hombre estaba viendo para haber aterrizado en esa conclusión. Es más, los discípulos todavía necesitaron ver a Jesús resucitado. Uno de ellos, Tomás, nos acordamos de él porque decimos el incrédulo, ¿verdad? Pero nosotros somos parecidos, si no iguales o peores. Y es que Tomás dijo, cuando le contaron que Jesús había resucitado: no creo. Si no meto mi dedo en los agujeros que los clavos le hicieron en sus manos, y si no meto la palma de mi mano en el costado donde le metieron la espada, no voy a creer. Cuando Jesús los visita y ve a Tomás entrar, le dice: Tomás, vení. Y le enseña la palma de su mano y le dice: mete tu dedo. Se levanta la túnica y le da su costado y le dice: mete la palma de tu mano y cree, no seas incrédulo. Porque desde el inicio del mundo hasta este momento la diferencia en la vida la hace solamente esta pequeña palabra: la fe. Abraham salió de su tierra y de su parentela porque Dios le dijo que lo hiciera. Y ese hecho, esa acción que se traduce en fe, es lo que le valió el nombre del padre de la fe en toda la Escritura.
Y cuando vamos al salón de la fama de los héroes de la fe, es en él en el que comienza todo el asunto, porque él le creyó a Dios. Ahora, Pablo también le creyó a Dios. Y como el ejemplo es un poquito más sencillo para nosotros de entender, lo vamos a aprovechar para sacarle algunos beneficios. En primer lugar, dentro de todos los que estaban allí, había uno que había logrado vencer el temor, que había logrado vencer la depresión, que había logrado trascender a la desesperación que había invadido a toda esa gente. Y era Pablo. ¿Y saben cuál era la razón por la que él tenía tranquilidad? Yo me imagino que ese barco se seguía amaqueando de un lado a otro en este momento. Pero Pablo les dice, no han comido en varios días, coman. Coman, tranquilos. Se van a morir de hambre, porque no se van a ahogar, aunque el barco se va a perder. Pablo tenía una claridad tan grande de que la situación se iba a complicar, y mucho, pero que las vidas estaban a salvo porque Dios se lo había prometido. Luego les explica y les dice, un ángel del Señor me visitó ayer y me dijo que esta situación es para destrucción, pero no para muerte. Así que sigamos luchando, mantengámonos. Miren cómo es diferente la escena a aquella escena en cuando Jesús y los discípulos están siendo azotados en el mar de Galilea en una tormenta, pues que la descripción suena parecida. ¡Maestro, sálvanos! Y viene Jesús, se despierta porque la Biblia dice que estaba dormido. Se despierta y reprende a las olas y al viento y se hace grande bonanza, gran tranquilidad. ¡Ah, qué maravilloso! Así quisiéramos que fuera la vida. Quisiéramos que en nuestro clamor a Dios fuera, Señor, por favor, mira este virus que nos está azotando. Y se levantara Jesús y dijera, virus, shush, búscale. Y nuestras vidas volvieran a la normalidad, todo se tranquilizara y que el mar estuviera en calma. Pero no es siempre así. Jesús tenía sus razones para manifestar su gloria y su poder a los discípulos en ese momento preciso. Estos hombres eran los que luego propagarían el evangelio por todo el mundo. Y necesitaban identificarse con Jesús, necesitaban ver su poder. De hecho, después de este evento, ellos dicen, ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. Ellos estaban alimentándose, estaban desarrollando todo ese montón de recuerdos, todo ese montón de enseñanzas que luego les mantendrían firmes en las dificultades y en los momentos difíciles que tendrían que enfrentar como discípulos de Jesús. Pero en este momento Pablo les anticipa a todos que el barco se va a perder, que las posesiones se van a acabar, pero que las vidas se van a salvar. Tu fe en Dios te ayuda a animar a otros que están en desesperación. Tu fe en Dios te ayuda a levantar a la comunidad, a los que están a tu alrededor, para que sigamos avanzando y luchando en esta vida. Un poquito más adelante, en este mismo capítulo 27, dice que los marineros percibieron, porque los marineros perciben cosas, percibieron que estaban cerca de tierra. Y entonces tiraron la sonda para ver qué profundidad tenía el agua. Y habían 30 y pico de metros. Y unos minutos después la volvieron a bajar y ya la profundidad era menor. Y entonces dijeron, señores, hay que tirar las anclas porque si no nos vamos a ir a estrellar contra las rocas. Estaban cerca de alguna isla, pero no podían ver nada, era de noche. Y entonces dijeron, esperemos a que amanezca para ver qué hacemos. Y a un grupo de pícaros por ahí se les ocurrió huir y
y utilizar una barca salvavidas que había adentro de esta embarcación mayor. Pablo entendió y dio aviso al capitán para que impidiera que tal cosa sucediera. Y les dice, necesitan quedarse aquí con nosotros para que verdaderamente puedan salvar su vida. Tu fe en Dios te da autoridad para actuar en medio de las circunstancias de la vida. Tu fe en Dios te da autoridad incluso para actuar sobre otros que quizás tienen más eminencia que tú, porque la autoridad espiritual está por sobre la autoridad natural. La fe de Pablo, porque Pablo creía lo que Dios le había dicho, le permitió ver una situación e intervenir en el mundo natural para que se cumplieran los planes de Dios. Se deshacen del bote salvavidas, lo dejan ir para evitar que esto suceda. Y las olas seguían azotando el barco y lo comienzan a hacer pedazos. Al amanecer, Pablo les dice, bueno, ahora sí es hora de que nos lancemos al agua, y algunos en tablas, los que sabían nadar nadando, todos logran llegar a la orilla de una isla que se llama Malta. Y la historia continúa. Ahí en esta isla suceden cosas maravillosas y el recorrido de Pablo todavía continúa un poco más. Pero de esta lección, de esta historia del naufragio, podemos ir al versículo 43, Hechos 47, ahí termina, Hechos 27, versículo 43, ahí termina esta historia. Dice, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Lo que Pablo había previsto que ocurriría por revelación de Dios, ocurre. Termina ocurriendo y logran salvarse todos. Yo me pregunto, en situaciones como la que estamos viviendo con este coronavirus, en la crisis económica que acompaña a esta pandemia mundial, y en otro montón de problemas y en otro montón de situaciones de nuestra sociedad, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel que los cristianos debiéramos jugar? Y encuentro acá que la fe de hombres como este, como Pablo, son suficientes para animar aún a muchos que no conocen a Jesús. La fe de un hombre como Pablo es suficiente aún para guiar las decisiones, para orientar la dirección que se debe tomar cuando el liderazgo humano no tiene norte. La fe de los cristianos, de los hijos de Dios, debiera ser suficiente para preservar la vida de aquellos que desean permanecer dentro del plan de Dios, dentro del proyecto de Dios, aun cuando no habían creído en Él, aun cuando no habían sido hechos hijos de Dios. La Biblia no lo dice. Yo solo puedo imaginar que después de eso muchos quedaron considerando en sus corazones, incluido el capitán de la guardia, incluidos los soldados y los presos también, tuvieron que quedar considerando en sus mentes y corazones que el Dios de Pablo era un Dios verdadero, que ese era el verdadero Dios. Y eso para ellos era también testimonio. La fe, nuestra fe, no es una palabra de diccionario guardada por allí, no es un distintivo como que fuera un gafete. La fe de nosotros es la acción del que cree. La fe es acción.
Por ahí sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida diaria? En acciones congruentes con esa fe. Pablo sabía que tenían que comer. Algo muy sencillo, muy simple. Quizás tú nunca has estado en depresión o no has visto a una persona que está sumida en depresión, pero ya no comen. No comen, no tiene sentido comer. Pero la persona de fe anima a que aún lo básico se haga. Sigamos saliendo al trabajo. Sigamos luchando por un mejor mañana. Quizás algunos de ustedes, quizás nosotros estamos viendo sobre nuestro país nubes negras, como en esta tormenta que durante días y noches sucede. Nos desesperamos al leer las noticias y ver todo lo que pasa en la Corte de Constitucionalidad, ver lo que pasa a nivel del Congreso, ver que no hay justicia en nuestro país. Cuando vemos los crímenes que se cometen, decimos, ¿qué pasa? ¿Será que así vamos a terminar nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en un país que no va a cambiar? ¡Hey, tranquilo! Espera un momento. Nosotros somos la gente de fe que tiene que tomar acciones congruentes, que tiene que animar a otros a seguir orando, a seguir clamando, a seguir ayunando, a seguir luchando por aquellas cosas que queremos que sean transformadas. Somos los que tenemos que denunciar lo que está mal. Somos los que tenemos que pararnos firmes y no ceder ante las presiones de un soborno, ante las presiones de una acción que va en contra de la integridad de las personas, en contra de la integridad de nuestro carácter, en contra de los valores de la iglesia cristiana. Es esa fe la que nos permite creer que mañana va a ser un día mejor y animar a otros para que se embarquen con nosotros en esta aventura que se llama la vida cristiana. Así que yo hoy quiero animarte de la manera en que el apóstol Pablo lo hizo con estos hombres que durante varios días y varias noches habían pasado siendo azotados por dificultades, por ese mar de problemas, por un naufragio que estaba por ocurrir, que era inminente. Dios está contigo. Dios está contigo. Y puedes ser tú el que anime a otros. Puedes ser tú el que levante a otros. No pierdas la esperanza. Sigue luchando. Mi deseo es que el Espíritu Santo, que Dios te visite como visitó a Pablo y te llene de esta confianza. Que tú puedas estar seguro, que puedas estar convencido de ese propósito, de ese plan que tiene Dios para tu vida. Y que puedas caminar con la confianza de aquel que cree. A mí me lo contaron y como me lo contaron lo cuento. Este hombre evangelista que iba en un avión en dirección a una campaña muy grande. Y el avión comenzó a atravesar mucha turbulencia. Y la gente se puso muy nerviosa, incluso el capitán y la sobrecargo estaban tensos, estaban alterados, porque parecía que algo malo sucedería. La persona que iba a la par de este evangelista lo mira y le dice, mire, ¿y usted por qué no está preocupado si aquí nos vamos a morir? No, le dijo, tranquilo. Dios me ha hablado que en esta campaña a la que voy a predicar van a pasar grandes cosas. Milagros poderosos, va a haber salvación. Entonces, de una u otra manera, Dios nos va a hacer llegar a ese aeropuerto. Porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y esa es la certeza que tenemos los hijos de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Dios, se cumplirá. La palabra de Dios es firme, es fiel. Él no cambia. A veces pensamos de Dios como pensamos de otras personas y decimos, bueno, como ahora sí hice lo malo, se va a enojar conmigo y todas sus promesas se invalidan. No, no es así. Dios es inmutable. Él no cambia. Él ha decidido hacer algo. ¿Quién se le opondrá? Así que yo traigo a tu mente y a tu corazón las promesas de Dios para nuestra nación. Una nación
que va a ser contada entre las naciones que caminan delante de Dios. Una nación llena de hijos suyos, que va a ser referente al mundo de la piedad, del amor, de todas esas cualidades hermosas, de todo ese fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si tú quieres ser parte de eso, abre tu corazón. Abre tu corazón y dile: Jesús, yo quiero ser parte de esto. Quiero ser de esos que levantan a otros, que animan a otros, que caminan por la vida con seguridad. Si no tienes esa seguridad, Jesús es lo que falta en tu vida. Y si quizás ya conociste a Jesús, pero no tienes esa seguridad, yo te recomiendo que examines tu vida. ¿Has permitido que el pecado entre a tu corazón? ¿Has permitido que malos hábitos se apropien de tu día? Puedes reconciliarte con Dios también y decirle: Señor, perdóname porque anhelo tu presencia, anhelo todos los beneficios de ti, pero no te busco, pero no doy nada de mí. Y esta noche podemos dar todo de nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Tu palabra, Señor, de principio a fin revela que eres un Dios de propósito, que para cada uno de nosotros hay una historia que tú escribiste, hay una misión que debemos cumplir. Ayúdanos a tener claridad, Señor, de esta misión. Ayúdanos a tener claridad, mi Dios, de la ruta en la que quieres llevar nuestra vida, para que podamos caminar, Señor, con esa seguridad que solamente pueden tener tus hijos, oh Dios. Y que en ese caminar, así como el apóstol Pablo, podamos animar a otros y podamos levantarlos para que se preserven sus vidas, para que tengan testimonio, Señor, de que tus hijos tenemos un destino asegurado. Tú mismo se lo dijiste a los discípulos cuando les anunciaste que tendrías que partir. No se preocupen ni tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Y a esa promesa nos aferramos hoy. Mi Dios, y si alguno de entre los que nos sintonizan, de entre los que se conectan, todavía no te conoce, oh Dios, que en este momento, simplemente pidiendo que tú vengas a su vida, tú puedas sellar su corazón y manifestarte, Señor, poderosamente, para que él o ella puedan conocerte y comenzar a vivir esa vida junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. Que Dios les bendiga. No se les olvide que mañana tenemos oración. Ahí en las redes sociales puede ver los horarios y los vínculos para conectarse. Y nos vemos el domingo. Hasta luego.